Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Jean-Michel Carois es un periodista francés, tiene más de 30 años ya viviendo básicamente en República Dominicana y muy pendiente y viviendo parte del tiempo en Haití. Conoce muy bien la realidad de Haití, de República Dominicana y del Caribe. Con él estamos tratando de entender lo que ocurre en Haití, con esa crisis que vive ese pueblo hermano. Bueno, a todo esto entonces, Aristide, que duró un tiempo largo en el exilio, ha gobernado 2 veces, lo han derrocado, siempre se decía que él era una presencia como que podría perturbar la escasa estabilidad en Haití, pero parece que esta vez no ha sacado mucho la cabeza. ¿Tiene posibilidad la Balaz, Aristide, de influir algo? Bueno, la Balaz como tal, yo creo que hay que distinguir de Aristide. La persona de Aristide, lo que se dice, y no he visto los expedientes, pero lo que se dice que está neutralizado porque los gringos, los americanos, tienen un expediente muy pesado Contra él. Sobre todo el tema del narcotráfico, eso es lo que se comenta, ¿no? Se rumoró también que tenía ciertos problemas de salud, no sé si es verdad. Se ha dicho, eso tampoco lo puedo confirmar porque hace tiempo, bueno, hace varios años que no lo veo, y está tranquilo, está en su... Prácticamente él no está haciendo vida pública. No sé, no. Realmente no, inclusive en los últimos procesos electorales No apareció. No ha participado de manera activa, ¿no? Tenía una candidata, pero él como tal no ha hecho campaña, y yo lo vi una vez en un meeting, la campaña para la elección de diciembre de 2010, pero yo creo que fue la última vez que participó en un acto público así y mi impresión es que ha perdido, ¿no?, mucho apoyo. Ya él no es un líder que pueda, digamos, tener poder de convocatoria o de tratar de impulsar un proyecto en estos momentos. Yo creo que que una población muy joven, Haití es un pueblo donde la tasa de fecundidad todavía es más alta que aquí, es decir, la cantidad de jóvenes. Entonces, jóvenes que nacieron al final de los 90, principios de 2000, ya para ellos Aristide no tienen conexión. Ya es un personaje de la historia. ¿Y su partido en la Balaz sigue siendo una fuerza? Entonces yo diría el partido como tal, pero sigue siendo una sensibilidad política, aunque, y eso es el gran problema de la situación actual, es la falta de organización política que podría permitir pensar en una alternativa. Yo siempre digo que para tener partidos políticos con cierta vida, ¿no?, cierta permanencia, se necesita un poco de clase media, ¿no? La clase media que puede apoyar, que hay en Haití, tiene una muy pequeña oligarquía con mucho dinero y varios pasaportes, todos tienen pasaporte americano, algunos dominicanos, y se pueden salir cuando quieren si realmente la situación se deteriora demasiado, y tiene una grande masa popular de gente que realmente trabaja hoy para comer mañana, que no tiene... Muy pobre. Muy pobre, ¿no? El 60% de la población vive con menos de $2. Bueno, eso era estadísticas antes de la última crisis. Que ha debido deteriorarse más todavía. Más, es decir, que son gente que realmente... ¿Cómo está el cambio de dólar al GURT en estos momentos? Bueno, subió a casi 100, es decir... 100 GURT por cuando hace algunos años era la par con el peso dominicano, ¿no? Y ahora yo creo que, sí, yo vi la última cifra, más del 90. Sí. Es decir, la situación económica realmente es totalmente desastrosa. Hay un problema de luz eléctrica, porque hay un conflicto entre una de las compañías más importantes. Bueno, escuché al presidente haciéndole un cobro. Buscando dinero, porque está desesperado. Sí. Y la compañía a su vez estaba diciendo que si no le pagaban no podía operar. Sogener se llama así. Es una situación... Cualquier punto que uno mira, te dice, entonces no hay realmente partidos políticos capaces, ¿no?,
de proponer una alternativa, ¿no?, a la situación actual. Y uno se pregunta qué va a pasar. Sí. Bueno, cuando empezamos, te decía que cuando empezó Moïse, pese a todo lo que tuvo alrededor de su llegada al poder, hubo alguna esperanza que decían más o menos es posible que se encamine por cierta estabilidad. Una, porque él es un hombre que es empresario agropecuario, él tenía contactos aquí en República Dominicana, inclusive contactos de negocio. Conozco una amiga que su familia tiene comercio de importancia en la zona del noroeste y conoce bien, lo conocía a él y conocía a otros de los funcionarios, Sí. hacían negocios y decían, no recuerdo cuál de ellos, pero me decía ella que entendía que iba a haber un buen entendimiento. Y aquí, tú sabes el proyecto que había para la frontera, que a alguna gente no le gustaba, pero se entendía que eso podría ser beneficioso si se generaba empleo a ambos lados de la isla. Y todo eso, en su momento, mucha gente dijo, caramba, parece que ese país se va a encauzar, pero no, todo eso quedó atrás. Mira, yo realmente no pensé por la misma afiliación entre Martelly y la falta de... Yo veía que la falta de legitimidad, ¿no?, de ambos, tanto de Martelly como de Jovenel Moïse, iba a ser un problema para la gobernabilidad de Haití. Yo veía que... Y además, cuando uno ve la situación financiera del país, hasta cuando, bueno, con Petrocaribe sobrevivía mal que bien, pero sobrevivía. Pero una vez que se terminaron esos fondos Petrocaribe, realmente la cooperación europea, tú sabes, el problema de Haití también es que ya la comunidad internacional tiene los países amigos, como se llaman, del Core Group, que es una especie de sindicato de los países amigos, entre muchas comillas, de Haití. Sí. Ya, por ejemplo, los países europeos. Yo estaba hablando con un embajador europeo que me dice, tú sabes, el problema de migración que tenemos en Europa ahora, migración que viene desde África subsahariana, desde los países del Medio Oriente, esos son los problemas que afectan realmente Europa actualmente, ¿no?, que inclusive nutren esa extrema derecha populista, que crean problemas políticos reales. Lo de Haití, bueno, puede ser que Guyana Francesa, que Guadalupe o Martinica van a recibir un poco más de... Pero los dos países que pueden ser más afectados, bueno, Bahamas, pero son República Dominicana y Estados Unidos, si hay una ola así migratoria sobre todo importante. Nosotros, ¿verdad? Porque es mucho más cerca. Y sobre todo República Dominicana, que evidentemente es la misma isla y se cruza con la corrupción que hay en la frontera, todo el mundo sabe que hay un... ¿Tú piensas seriamente que puede haber, como la gente propaga, una ola incontrolable así migratoria hacia acá, debido a la crisis? Bueno, ¿qué te digo? Cuando la gente realmente se muere de hambre, yo creo que la gente va a buscar la comida. La sobrevivencia como sea. No hemos llegado todavía a ese punto. Y ojalá que la comunidad internacional, por lo menos que haya una ayuda humanitaria que permita buscar una solución, ganar tiempo, ¿no?, un poco. Pero yo estaba leyendo ayer un cable de una amiga de la AFP que estaba diciendo que la gente, que ya los presos, que ya no hay comida para dar en las cárceles, los presos se están realmente muriendo de hambre. Literalmente. Es decir, hay situaciones así que tú te dices... Pues entonces ya es una situación humanitaria que está viviendo. No, hay una situación humanitaria grave en Haití. Ya hay datos que publicó Naciones Unidas y lo que tú mencionabas, que realmente eran una esperanza, ¿no?, esos proyectos binacionales, que hay uno que funciona, que es Codevi, ¿no?, en la zona ese sí está de Guanamán, sí. Un dato que poca gente conoce, tanto en Haití como aquí, es que el en términos de empleos, la empresa que más empleo privado tiene es una empresa dominicana, el Grupo sí, M,
Sí, sí. en Haití, ¿no? Más Sí, de sí, 12.000 empleados. No, y tienen un plan incluso de formación muy Sí, no, interesante. y apoyo en términos de salud a la... No, es una empresa... Entonces, había todo ese proyecto para Eso se vio como una duplicar, esperanza para replicarlo en otra zona de la frontera. pero desde el principio yo di a varios de los empresarios dominicanos el problema es que no se presentaba como un proyecto binacional, pero del lado haitiano no eran lo peso pesado que teníamos aquí con Lovicini, con Capellán, había un desbalance, ¿no?, en el proyecto. Es decir, la gente que tiene más posibilidad de inversión en Haití no se no interesó. formaban parte. Hubo un problema, bueno, eso sería un poco largo contarlo, pero eso fue cuando el gobierno de Martelly, el que era primer ministro en ese momento, hizo una reunión en Miami para tratar de... Y entonces los empresarios más importantes de Haití, como los Meuse, los Vidjo, decidieron no participar. Bueno, hubo como un mal, tú sabes, un mal manejo, yo creo, de ese. Entonces, lo que se presentaba como un proyecto binacional aquí era percibido en Haití Como un un proyecto poco como un dominicano. proyecto dominicano Ahí vinieron los imperialista, recelos. ¿no?, de cierta Oh, manera. Dios. Y no, que hay una sensibilidad muy... Te voy a contar una anécdota que me pasó hace unos días, bueno, hace como 15 días, cuando se empezó a reforzar el dispositivo militar en la frontera, ¿no?, del lado dominicano. Y entonces me llama una emisora, la emisora Radio Metropol, que es una de las más, de más impacto allá, y me pregunta: Jean-Michel, hay rumores que las Fuerzas Armadas dominicanas van a invadir Haití. Y yo, bueno, te puedo asegurar que nadie en República Dominicana quiere invadir Haití. Pero el rumor estaba circulando en las redes sociales. Sí. Es decir, bueno, la relación entre ambos países sigue siendo Bueno, compleja. y en ambos lados hay gente sí que tiene esa hipersensibilidad, porque de aquí hay gente que vive pensando en una supuesta invasión y de allá también, de aquel lado. Exacto. Bien. Entonces, bueno, la posible salida sería que, no sé, que el propio Moïse diga: sí, no puedo seguir más, y se haga una especie de junta provisional de gobierno, algo así. Bueno, hay una fórmula constitucional, ¿no? Un miembro de la Cour de Casación, que es la alta corte, ¿no?, el equivalente del Tribunal Constitucional de aquí. Asumiría gobierno. Sí, no, eso ha pasado, ¿no? Eso fue después de Nanfi, yo creo que sí. Hubo Herta Pascal Trouillot, ¿tú te acuerdas? Sí, que sí, fue, sí. que era mi miembro de la alta corte. Es decir, el problema es saber qué tú pones detrás de eso. Es decir, no es solamente la figura de un presidente, sino hay manera de organizar por lo menos cierto apoyo político con base social, si no, eso no va para ningún lado. Otra cosa, Jean-Michel, ese sistema de gobierno que se dio a Haití, que como replicando un poco esos sistemas parlamentarios europeos, a mí me explicaba un amigo haitiano que era un poco por el temor a que viniera una persona y se convirtiera de nuevo en dictador, pero ha sido muy difícil para ellos administrar ese sistema. Sí, no, eso es uno de los problemas que tiene Haití, es que hicieron una constitución en el 1987, imitando un poco la constitución francesa. Es decir, es un sistema mi parlamentario, mi presidencial, en el sentido de que los diputados, senadores y el presidente están elegidos por el sufragio universal, es decir, debería tener esa legitimidad el sufragio universal, pero el gobierno, el jefe de gobierno y el gobierno, el primer ministro y su gobierno, necesitan tener un voto de confianza, se llama, del Parlamento. Es decir, que si no hay una mayoría presidencial, hay mucha inestabilidad, y eso ha pasado. Ahora no hay primer ministro, de hecho.
Los Entonces, tres que es ha un gobierno presentado, sin un administrador en estos momentos. O sea, que no hay jefe de gobierno y realmente no hay, bueno, el que estaba administra los asuntos corrientes, como se dice, pero no hay gobierno con la legitimidad que le da un voto de confianza. eso ya es otra parte del problema, porque en dado caso que se estabilizara la situación política, que cesaran la protesta, tendría que volverse a eso de formar gobierno, buscar el primer No, ministro. y para eso tendría que reconformar lo que llaman CEP, Consejo Electoral Provisional, una Junta Central Electoral allá, generando confianza, lo que no hay por el momento. Y ya parte de los, bueno, yo creo que casi no quedan senadores, diputados, ya tendría que hacer elección casi de todos los niveles. Es decir, para reconfigurar, ¿no? Sí. ¿Cuándo se cumple el periodo de los legisladores? Es por fase, ¿no? Cada tercer parte del Senado, es decir, no es todo el Senado de No una se vez. eligen al mismo tiempo. Puede ser que de un departamento, como se llaman allá, se le cumple el tiempo, supongamos aquí en Santiago, y hay que elegir ahí. Entonces, a varios se le ha cumplido ya. Sí, no, casi todos. ¿Cuántos son los senadores en Haití? No te voy a decir, no me acuerdo bien la cifra. Pero, ¿no es uno por departamento? Sí, yo creo que sí. No, son más de eso. Porque, es más de eso. Sí. ¿Y la lógica para elegir los diputados es por fracción de población como aquí? Sí. También. Pero por ejemplo, no, departamento como lo que llaman el sur, o la zona metropolitana de Puerto Príncipe tiene evidentemente más representación que otros departamentos con menos población. Sí. Bueno, ¿qué podría pasar en Haití? Uno de los problemas que vimos cuando gobernaba, no Aristino, Martelly, creo que él logró que se aprobara algo para la formación de los partidos. Entonces surgieron muchísimos partidos. Más de 100 en un momento. Que era 20 personas más, ya podía constituir un partido, una cosa así. Eso no tiene sentido. Por eso te digo que es muy difícil ver una solución cuando no hay partidos. Realmente. Allá no se puede decir que haya por lo menos uno o dos partidos que tengan, digamos, el 40% de la... No. Hay una fragmentación muy grande. Fragmentación, hubo mucho transfugismo, ¿no? Acuérdate que, por ejemplo, de la Balaz salió l'Unité, que era el partido que creó Preval y que cambió de nombre después. Y muchos de ellos, bueno, tú sabes cómo se compran para... Sí. Es decir, no hay realmente bloque donde tú puedes decir... vamos a negociar con... por eso mismo, es que no la población, por su misma condiciones de vida, bueno, lo que hemos visto fueron líderes mesiánicos tipo Aristide, lo que trató de hacer Martelly, pero con poco... Para mí, desde 32 años que yo vivo cubriendo Haití, el único que ha estabilizado un poco era Preval, porque Preval trató de... y él no tenía ambiciones personales y lamentablemente cuando la situación iba un poco mejorando, había delegaciones de empresarios que llegaban a Haití, inversionistas, llegó el terremoto. Eso fue, bueno, yo sí recuerdo que una persona que trabajaba aquí para una de esas compañías de bienes raíces, que son marcas americanas, que está establecido aquí, en un momento me dijo que se iba a Haití, que se había abierto una sucursal allá y que en Haití había un ajo, estaban llevando empresas de aquí a construir apartamentos. Y me dice, mira, parece que ya se está encaminando la cosa. Sí, no, inclusive yo me acuerdo que gente como Rainer estaba hablando de desarrollar proyectos turísticos. Se habló en un momento de vender paquetes conjuntos. Y hay un potencial, evidentemente, cuando Haití se va a estabilizar, ojalá por ejemplo, yo lo he dicho varias veces, haciendo un pedacito de carretera que no existe
entre Pedernales y Jacmel. Jacmel puede ser un polo turístico muy atractivo, ¿no? Porque hay una creatividad a nivel del arte, de la pintura, de la artesanía muy, muy fuerte. Todo lo que la Citadel en el norte, que es realmente un sitio en el Caribe, uno de los sitios más extraordinarios, ¿no? Esa Citadel, y podría ser también desde Puerto Plata, toda esa zona. Pero evidentemente con la situación es muy difícil, ¿no? Pensar Sí, en... había unos muchachos que incluso tuvieron aquí un programa de televisión que hacían una pequeña empresa, excursiones un poco así de jóvenes, y en ese momento, hace unos años atrás, les estaba yendo muy bien. Pero Claro. todo eso imagino que ha cesado ahora. Vamos a otra pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Jean-Michel Carrois, un periodista francés aplatanado ya, con más de 30 años en República Dominicana y que se conoce muy bien Haití y el resto del Caribe. Bueno, sobre Haití han llovido muchas promesas y muchas cosas. Hace 2 o 3 años se habló de una inversión extraordinaria de China Popular. Se había hablado de una supuesta negociación para China obtener el reconocimiento y las relaciones diplomáticas de Haití y dejar a Taiwán a cambio de, se hablaba de una inversión de $30.000 millones o algo así. No sé si tanto, pero... Sí, el número se mencionó. De hecho, Sí. yo traje aquí a 2 haitianos. Uno que estaba muy pesimista y decía que no creía en eso y que si era verdad, que cómo se iba a hacer. Y otro que decía, sí, es verdad, fabuloso, que se invierta. Pero luego eso se diluyó. Circuló, pero eso yo creo que nunca se habló de tanto dinero. No, El otro aspecto, perdón, Jean-Michel, es que Haití, igual que República Dominicana, en todas las votaciones que se hacían en OEA, ONU, tenía cierta posición de respecto al gobierno de Venezuela, que luego se cambió con la presión de la administración Trump. Obviamente que Venezuela, en las condiciones que está, no le hace gracia a eso y quizás eso también llevó a que recortaran la poca ayuda que le estaba dando todavía a Haití. Claro Venezuela. que sí, no, claro, eso, los factores que tú mencionas, geopolíticos, un poco son importantes. Primero, yo diría que, acuérdate que las pocas veces que Trump mencionó a Haití, él habló de un shithole. Sí, la peor opinión, el peor desprecio. Es decir, bueno, podemos Hoyo traducir. de letrina, sí, sí. Es decir, realmente eso para el cuadro. Entonces, la presión realmente que tú mencionas, ¿no? Sobre todo a nivel del senador de Florida Rubio, que tuvo un papel importante, que fue a Haití dos veces, yo creo, y presionó mucho a Jovenel Moïse sobre el tema de Venezuela, ¿no? Y entonces Venezuela, evidentemente, como tú dices, bueno, ya no tenía dinero para seguir con el programa Petrocaribe, que inclusive un país como Cuba se ha reducido mucho, ¿no? El apoyo de Venezuela, países como El Salvador y otros de América Central que recibían también fondos a través de Petrocaribe, todo eso se ha parado, ¿no? Ya. Pero en el caso de Haití, evidentemente los venezolanos consideraron que no había una actitud de gratitud, ¿no? Frente a la ayuda que se había dado durante un buen número de años. Y el tema de China, bueno, yo creo que la cifra que efectivamente ha circulado, era un rumor de $30.000 millones, eso era un invento de telediol, como dicen en Haití, ¿no? Pero sí se habló, y eso lo tengo confirmación por uno de los banqueros en Haití, se había inclusive avanzado bastante sobre un proyecto de ampliación del aeropuerto Toussaint Louverture de Puerto Príncipe. Y los chinos iban a invertir una buena suma de dinero, no eran $30.000 millones, pero eran varios millones de dólares. Y eso, para empezar, se había
hablado también, los chinos tienen mucho interés en la bahía de Manzanillo y del otro lado de la frontera está lo que era la plantación Dauphin, que es una zona muy extensa, donde se podría hacer, ¿no?, un proyecto muy importante, tanto de puerto como de zona franca. Hay varios proyectos que se han mencionado. Y evidentemente los americanos, los Estados Unidos, están tratando de parar el apetito chino. La influencia china en esta zona. Entonces, ¿qué pasó? Es que cuando República Dominicana hace poco reconoció a la Gran China, se dijo que Haití iba a seguir. Y ahí Rubio, yo creo que en ese momento fue que Rubio viajó por segunda vez y desde la administración Trump le dijo, no, eso no puede. Bueno, de hecho a nosotros se nos emocionó varias veces, ese senador y otros. ¿Sí? Claro. Entonces Haití, Jovenel Moïse no siguió, pero realmente se había presentado como una fuente posible, ¿no?, de recursos para Haití, que por no reconocer la Gran China no se dio. Sí, eso por ese lado. Bueno, lo otro es también, Haití tiene muchos muchachos que estudian acá. Más de 30,000. Esos estudiantes, ¿en qué se colocan allá una vez que se gradúan y si es que retornan todos a su país? Bueno, la posibilidad de que esa gente se inserte en Haití en la actividad productiva. Yo creo que algunos de ellos se quedan aquí. Sí. Cuando tú vas en los resorts, en el este, tú te encuentras, porque hablan varios idiomas, entonces para los hoteles es una ventaja porque pagan uno y tienen varios empleados al mismo tiempo. Exactamente, tiene jóvenes bien capacitados que hablan francés, español, inglés, aprenden el alemán. Y eso le da una ventaja comparativa con jóvenes dominicanos que no manejan idiomas, ¿no? Sí. Otros tratan de ir a Estados Unidos, a Europa, a Canadá. Es decir, lamentablemente, una fracción importante del capital humano capacitado no vuelve a Haití por las condiciones que hay, ¿no? Exacto, o sea que no les sirve mientras tanto de mucho allá, les servirán porque le envían remesas. Siempre se ha hablado, Jean-Michel, de la oligarquía haitiana, la gente más rica de Haití, que dicen son indolentes, no les importa su pueblo. Esa gente en realidad, ¿dónde está asentada? Bueno, como decía, son gente que tiene varios pasaportes. La mayoría de ellos tiene pasaporte de Estados Unidos, además del haitiano. Bueno, vamos a tomar un ejemplo, que la familia Billot. La familia Billot, que es una de las más, si no la más rica de Haití, compró aquí lo que yo creo que Texaco, ¿no? Sí. Es decir, una red de bombas y también combustible para aviación, es decir, tiene... y hay mucho... Bueno, ese es un negocio de mucho dinero. Mucho dinero. Y hay otros... hay inversiones haitianas que no se conocen en el sector hotelero, en zona franca. ¿Aquí? Aquí en Dominicana, claro. En el comercio, hay tiendas aquí, tú vas a Blue Mall o a Agora Mall, hay tiendas que pertenecen a no necesariamente los más ricos, pero... Bueno, si cualquiera que abra una tienda de esas franquicias internacionales tiene que tener un buen dinerito. Sí, no, claro. Pues eso claro. es caro. Son gente de dinero, y las familias más ricas, que son las 10 o los 6 o 7 familias más ricas, todos tienen aquí apartamentos, villa, en casa de campo, otros proyectos. Es decir, viven entre República Dominicana, Miami, probablemente sí, la Florida, algunos en Europa, pero propiamente asentamiento en Haití no tienen tanto. Bueno, ellos, dependiendo de la situación, ahora con la situación muchos de ellos están fuera, ¿no? Hay uno de ellos que trata de jugar un papel político, que es Boulos, Reginald Boulos, que inclusive está hablando de crear un nuevo partido. Bueno, ese de vez en cuando aparece en alguna entrevista que le hacen por ahí, sí.
son dos hermanos. El que más ha hablado aquí es Rudolf. Ese es el hermano. Sí. Reginald es, ¿cómo te digo? Es un empresario que desde hace más de 10 años ha jugado un papel político, tratado de... ¿Tú has hablado con estas familias de vez en cuando, algunos de ellos? Sí, no, yo ¿Y cuál es el sentir ellos? ¿Cuál es la preocupación de ellos por su país? No, ellos están preocupados, evidentemente, porque, bueno, ellos tienen intereses en Haití todavía, ¿no? Gran parte de sus capitales, inversiones y casas están en Haití, es decir, hay una visión de corto plazo de ellos, ¿no? Yo creo que ellos nunca hicieron lo que, es decir, la desigualdad en Haití es un problema que no es solamente problema de Haití, ¿no? Esas grandes familias. Tú Pero esa brecha tan grande también. En América Central, son países donde los impuestos que pagan los ricos son ridículos en relación con sus fortunas, cuando deberían pensar a más largo plazo y darse cuenta que ellos deberían contribuir más, ¿no?, al desarrollo de su país. Sí. Y en cuanto a las organizaciones cívicas, ¿qué tan organizado está el pueblo de Haití? Tú mencionabas la organización empresarial, pero esa prácticamente sí, no tiene mucha influencia. Bueno, hay, por ejemplo, organizaciones campesinas, había bastante organizaciones de jóvenes barriales en los barrios como Cité Soleil, pero ha sido muy dañado por el fenómeno de la delincuencia, muchos de ellos la penetración de la droga y de la... es decir, Haití es un país muy dañado por todo. Tiene muchos problemas. Sí. ¿Tú piensas que Moïse va a resistir? Yo creo que hasta cuando se siente apoyado desde Washington va a tratar de quedarse. El momento que Estados Unidos va a entender que realmente no hay solución con él y que se puede diseñar otra solución, yo creo que él va a tener que irse. Sí, pero entonces sería, bueno, una junta temporal de gobierno y tratar de organizar elecciones en la situación que está Haití no es una tarea fácil. No, claro, por eso te digo que como no hay alternativa realmente clara, ni hay fuerzas políticas organizadas, hay muchos candidatos, hay mucha gente que dice, pero ¿qué fuerza tiene? No tiene esa movilización popular, es muy difícil decir que podría traducirla en una ecuación política. Por el momento no hay traducción política de esa movilización popular. ¿Qué podría hacerse a nivel de la comunidad internacional, Naciones Unidas? ¿Es inviable Haití como Estado? No, yo creo que no. Yo creo que solamente hubo un juego, a mi juicio, bastante perverso entre la comunidad internacional y las élites en Haití, ¿no?, tanto económica como política. Y yo creo que lamentablemente la cooperación internacional, cuando tú ves las sumas, si tú agregas todo lo que se ha dado supuestamente como ayuda a Haití, tú dices, pero ese país debería ser Singapur, ¿y qué ha pasado? ¿Dónde fue la fuga? La fuga fue en parte culpa de los haitianos, pero fue también en parte culpa de la comunidad internacional. Ya lo explicaba el señor brasileño Centeifus. Exactamente, dice el que libro de Ricardo es una gran mentira. Es decir, se habló de unas ayudas que no llegaron nunca a Haití. Mira, te voy a poner un ejemplo. Lo que llaman la ayuda técnica. ¿Qué es la ayuda técnica? Es mandar un experto, agrónomo, ingeniero, lo que sea, para rehacer un informe que ya
hay como 100 ejemplares de ese informe que se ha hecho en el pasado, pero como Haití supuestamente es un país peligroso, donde hay problemas de salud, lo pagan, le dan $1000 al día o 800. Es decir, el costo de eso se agrega como ayuda a Haití, pero en realidad... No está llegando a Haití. Eso, ¿sabes? Se queda en los bolsillos de otra persona. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Jean-Michel, por echarnos luz sobre esta situación, que uno espera que se normalice lo más pronto posible. Para bien de ese pueblo. Lamentablemente no puedo ser optimista a corto plazo, pero yo creo que eventualmente el pueblo haitiano es un pueblo que tiene mucha resiliencia, como se dice. Bueno, yo creo que el que más, porque ha tenido una historia terrible y ha seguido resistiendo. Muchas gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, también gracias. No se vayan, que hay más en Acento TV.